de darle la bienvenida a Luca Bonfante, que está con nosotros en Tubo. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nick? ¿Todo bien? Cansado, pero bien. Te vi en todos lados, boludo. Es como una semana impresionante. Yo diría que es el hombre de la semana. En general, nosotros estamos con un momento de no invitar gente, pero tenía ganas de charlar con vos un rato y ver más o menos cómo estás en este momento, que creo que es el momento de más exposición de toda tu vida, ¿o no? Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás con eso? Estoy sin dormir. Ah, total. Sí. Vengo de dar clase, de hecho, práctica docente recién, a muchachos de cuarto año. O sea, no dormiste. No, dormí 2 horitas y media sólidas, 2 horas y media sólidas. ¿Pero porque estuviste en la toma o porque estás muy sobregirado? Ayer la levantamos, porque hoy hay paro docente, vieron, y no docente, entonces hoy la levantamos, mañana vamos a volver. Pero es momento de mucha exposición, pero eso habla bien del movimiento estudiantil y todo lo que está pasando. Digamos, o sea, yo estoy apareciendo mucho, pero también están apareciendo un montón de gente en todo el país. Sí. Y jóvenes desacatados. Es espectacular. Porque si uno ve la tele, hay estudiantes de todos lados agarrando a algún liberal y pasando a la ofensiva. Para mí estamos pasando a la ofensiva en este Bueno, momento. es que justamente quería charlar con vos porque para mí sí está pasando eso de que yo veo algo diferente en este movimiento estudiantil de lo que veo en el resto de la política. Veo una sensibilidad distinta, veo una participación política, incluso las discusiones que se ven dentro de las asambleas son discusiones mucho más ricas de lo que estoy viendo en el Congreso o Sí. no sé, en los programas de televisión. Y hubo como un primer momento, que no sé bien cómo lo tomaste, pero que creo que ahora cambió, que fue una idea de subestimarlos. Lo primero, o sea, después fue más terroristas de izquierda y todo eso. Sí, después pasamos a hacer bombas molotov. Sí, ahora estábamos con eso, porque claro, están, me imagino, preparando una guerra civil y armando guerras molotov en la Facultad de Filosofía, No me porque tienen las habilidades para hacerlo. Es muy raro porque, o sea, no se entiende si son más terroristas o fumones. Porque son las dos cosas. Y son como unos podría terroristas. decirse, fumones sí, terroristas también. No, mentira. Ok, es rara o sea, como que fue una caricatura que se armó de ustedes, pero muy rápidamente se vio que era distinto eso. Sí. Quiero que me cuentes un poco algo de cómo se sintió el inicio de todo esto que está pasando con los estudiantes. ¿Qué ves vos que pasó? Que también me imagino que en las universidades no hay muchos que participan de este movimiento que nunca habían visto algo No, así. tal cual. Eso hablamos mucho porque yo siento que hace una semana y media más o menos es como que se destapó algo que venía contenido hace bastante tiempo, incluso desde antes de que asuma este gobierno. Y el estado de deliberación y debate que hay es permanente. O sea, en las aulas, en las tomas, obviamente, en las clases públicas, con los docentes. Y son debates muy enriquecedores porque ustedes piensen, claro, en las universidades nacionales se estudian un montón de cosas. Yo particularmente estudio licenciatura y profesorado en historia, pero hay debates de distinta índole, de salud, de economía. Entonces, si bien la pelea es en defensa del salario de nuestros docentes y no docentes, también en las tomas se está discutiendo, bueno, che, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué modelo de país quiere Milei? También ese debate existe. Y yo siento que se destapó algo que está floreciendo un montón de discusiones y está también un poco cambiando la subjetividad de un montón de gente de 20, 21, 22 años que nunca capaz tomó su colegio, tomó la facultad, nunca capaz cortó la calle y está empezando a formar parte de un movimiento que subjetivamente cambió en una semana y media, 2 semanas, cambió eso impresionante. Impresionante. Sí. Y la sensación que tengo, por lo menos desde afuera, es que no hay el verticalismo que uno ve Tal cual. en la política tradicional, ¿no? Como hay una sensación de, bueno, hay referentes, vos sos uno, pero hay otros, Sí. y se ve una posibilidad de discusión, ¿no? Bueno, eso es algo que no entienden mucho los medios, porque a mí me dicen, no, porque no sé qué, vos que está con Miriam Bregman ordenaste la toma, nosotros no podemos, o sea, no tenemos ese poder, y si lo tuvieran, o sea, Si- pasamos si de lo ser tuvieran, el mundo sería distinto. Tal cual, ¿viste? O somos el 2%, Sí. o de repente tenemos inserción en las 62 universidades nacionales de todo el país. Entonces eso es lo que no entienden muchos medios, de que lo que pasó es algo muy horizontal, muy transversal también y con muchos jóvenes que tienen ganas de tomar el asunto en sus propias manos, que para mí ahí en última instancia reside la cuestión de qué es lo que cambió.
hay un montón de estudiantes, incluso muchos que votaron a Milei, porque eso para mí es lo más zarpado. Mirá. El otro día en la Universidad Nacional de Burlingame me contaban los compañeros de esa universidad que la asamblea la arranca un estudiante contando, bueno, yo voté a Milei. O sea, una persona que tomó la valentía de pararse frente a la asamblea, decir eso y decir, pero me arrepentí por esto y por lo otro. Y se armó un debate ahí, pero muy enriquecedor. Entonces, para mí lo que tiene de distintivo el movimiento estudiantil, a diferencia capaz de otros movimientos en la Argentina, que es que cuando surge de una forma, primero espontánea y muy rápida, y las características que tiene este momento en particular es distinto a otros movimientos que hubo en el 95, contra reformas menemistas, o sea, tiene características propias que para mí habría que sentarse capaz mejor y analizar el fenómeno, porque las universidades del conurbano, hay universidades en el interior del país, pero que tienen inserción territorial con sectores de trabajadores, que eso no era igual ni en el Cordobazo ni en los 90. Creo que ahí sociológicamente se merece un análisis particular. Pero que bueno, sí, es impresionante la horizontalidad con la que surgió, total. Sí, a mí me sorprende eso. Me parece que hay algo que le molestó a los medios, que es que, no sé, si vos escuchás algo del relato de cómo Milei llega a la presidencia, es cierto que llegó con apoyo de un sector de la juventud, pero Sí. en los medios como que la idea fue, los jóvenes ahora son libertarios, que de hecho fue el argumento en su momento que dio Macri cuando sale a apoyar a Milei. ¿Te acordás que él dice, hagámosle caso a nuestros hijos en este caso? Sí. En realidad no dijo, hagámosle caso a nuestros Antonia. hijos. Sí, Antonia. Antonia le decía ahí. No sé, andá a saber por ahí, Antonia. Para mí Antonia va a salir para este lado. ¿Cuál sería el lado? El lado del bien. El lado del bien, Sí. ok. No lo podemos hacer esos términos, que es el lado, es como lo nomencla Milei, digamos, Claro. ¿no? Pero sí hay algo interesante de jóvenes pensando distinto. Sí, es que... Como otros jóvenes que no estaban representados. Entonces, de repente eso generó una confusión. Es que para mí ahí hay que diferenciar mucho, por ejemplo, esto, ¿no? El caso de la estudiante de la Universidad Nacional de Burlingame que se para frente a la asamblea y dice, yo voté a Milei. O, por ejemplo, el otro día hablaba con una estudiante de psicología de 21 años que me contó también ahí en medio de la clase pública, ¿viste? Que va y charlas y dice, yo lo voté a Milei y me arrepentí, y cuando le pregunto por qué, me dice, porque vi que mi vieja empezó a laburar los domingos. Entonces es como muy palpable ese problema. Entonces para mí es importante también diferenciar el núcleo duro que tiene este gobierno, los Fran Fijaps de la vida, Sí. pero después hay todo, o sea, ese es un núcleo duro ruidoso, muy ruidoso en las redes sociales, como ya sabemos, que le dan mucho aire también, en Twitter, qué sé yo, pero después de ese núcleo duro hay una masa gigantesca de gente, muchos jóvenes que no lo votamos y que tampoco el gobierno anterior, a ver, yo soy de izquierda, o sea, el gobierno anterior no para mí no, o sea, le abrió las puertas incluso a esta situación. Pero después hay un montón de jóvenes más amplios que no militan o capaz no están politizados que se están iniciando en la vida política a partir de esto. Entonces para mí es muy importante el ejercicio de diferenciar, bueno, está este núcleo duro, ruidoso, pero después hay un montón de jóvenes de distintas partes del país a los cuales hay que hablar, hay que dialogar, hay que armar instancias de debate con todos ellos. Claro, da la sensación de como que están sobre representados, por lo menos por los medios más grandes y por el presidente, ¿no? Que está como Tal cual. permanentemente... supongo que te hago como algunas preguntas medio periodísticas de rigor. Lo primero que me sale es preguntarte por la violencia. A ver, ayer tuvimos un hecho que yo lo mostré, que es un militante de la Libertad Avanza que a una asamblea está diciendo que está en contra de la toma de una manera más o menos respetuosa, y hay uno que le pega de atrás. No sé si lo viste. Sí, de hecho vi también que a vos te usaron un recorte, Sí. Y para decir cualquier cosa, porque Sí. habías dicho lo contrario. Sí, eso pasó también. Pero, Sí, no. pero claro, uno ve que está la estrategia de provocación y después de victimización, y evidentemente unas ganas de que haya violencia, pero después hay gente que entra en la violencia. Es que para mí ahí es un buen debate, y yo creo que hay que diferenciar también de que hay un sector que en este momento forma parte del Estado, entonces no es la misma violencia. O sea, por ejemplo, Patricia Bullrich, cuando le muestran un video mío en la asamblea de Filo y dice que yo quiero armar molotovs y que quiero armar una rebelión para voltear al gobierno, digamos, ¿Se refirió a vos personalmente? le mostraron el recorte de mi intervención en la asamblea de Filo, ¿viste? Sí, contexto, asamblea de Filo. Sí, sí. Puan. Sí, es como lo opuesto a la Nación Más, ¿no? No, total, públicos Es como- totalmente distintos. Ahí tenés, bueno, eso. Bueno, esta semana estuviste en los dos lados. Y bueno, es que para mí hay que ir a todos los Está bien, auditorios. no, De no, hecho, a está la tarde voy a ir a
un stream libertario, Laca. Bien. No sé si es libertario, por ahí tiene El programa de hoy libertario. Capaz Hay un lo programa que- libertario. Tienen programas por tendencias por días. No, pero está buenísimo. Capaz lo que me. Pero. No, con esto iba que. Claro, o sea. Perdón, estoy sin dormir y de repente se me desconectan algunos cables. No, debate de violencia. Me interesa, bien, me interesa eso. ponerle la opinión de esa piña de atrás. Bueno, entonces, como hay un sector que está montado sobre el aparato estatal para difundirla, o Esper diciendo cárcel o bala, o Agustín Laje diciendo que va a celebrar cada bala que le metan a cada zurdo. Bueno, yo creo que hay que diferenciar eso. Y después ellos, es verdad, montan provocaciones porque... A ver, ¿vos de qué cuadro sos? De River. Bueno. Muy del Millo, ¿eh? Ok. A muerte. Vos sos del Millo, no vas a ir con la remera del Millo a la Bombonera el día que se juega. Porque, o sea, está mal que te peguen, pero si lo haces es para provocar, digamos, pero es así. Sí. Entonces yo creo que a veces montan esos escenarios y yo creo que en esos casos hay que mostrar, a ver, por ejemplo, para ir un ejemplo concreto, en la Universidad Nacional de Quilmes, ¿viste lo que pasó el otro día? Sí. Que estaban por tener asamblea en la universidad, entran entre 25 y 30 militantes libertarios Que no eran estudiantes. Según el rector. a cantar, a querer, que no se haga la asamblea y tenían gas pimienta. Entonces, ¿ellos qué buscan en el escenario? Que los revienten a palos. O sea, no hay esa es lo que buscan. Entonces, ahí también es clave no entrar en provocaciones, pero sí defenderse. Porque en la asamblea tenía que seguir y si van a romper la asamblea hay que defender que la asamblea pueda transcurrir. Sin regalarles provocaciones que ellos lo que quieren. Hay muchas formas de que se corran o hacerlo pacíficamente o no sé. Pero para mí el límite está en cuando ellos quieren agredirte. Yo creo que la defensa es importante. No dejar provocarse, no dejar amedrentarse, no dejar que si van a romper una asamblea, que la rompan. Yo creo que hay que defender esos espacios y no retroceder ahí un centímetro y buscar las formas de hacerlo. Porque es verdad, no es lo mismo de eso haciendo una batalla campal, que es lo que buscan ellos, que de repente otras formas. Y ahí yo confío también en la capacidad que tiene el movimiento estudiantil para armar esas formas. Digo, hay muchas, no sé, se pueden armar un montón de formas para preservar las asambleas, por ejemplo, y que no se arme un desmadre, ¿no? Porque en última instancia es lo que buscan ellos provocando, que se desate todo eso. O, por ejemplo, si va un periodista a una marcha a hacer preguntas provocadoras, bueno, invitarlo a retirarse de otra forma. Pero bueno, está todo el clima muy caldeado y yo creo que hay que diferenciar eso, que hay un sector que está pregonando eso desde el Estado y yo creo que ahí reside la diferencia, ¿no? Sí, como que hay distintas responsabilidades también en Y todo tal esto. cual, 100%. Supongo que tengo que preguntarte, ¿están armando bombas molotov? No. ¿Tenés la capacidad de armar una, si quisieras? No. No lo diría por acá tampoco, pero no. Está muy bien, está correcto. Estuviste con Feynman esta semana. Me interesó. Con Edu. Me interesó algo de ese intercambio porque creo que la mejor representación para sacar esa caricatura que hay de los estudiantes es que vos vayas a La Nación Más, te sientes y charles con él. Y eso estuvo interesante. Para mí fue como un momento importante de la semana. Sí. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue? Bueno, fue ir a la Cueva del Lobo, porque yo ya había ido con Trebuch también hace un par de días. Pero para mí hay que ir a esos lugares, sobre todo porque en términos de esta problemática en puntual que es la educación, el gobierno tiene una posición minoritaria en la sociedad. O sea, se expresó en las marchas masivas que hubo el 23 de abril y el 2 de octubre, se expresa también en las encuestas, se expresa en la calle, se expresa en la simpatía que generan las tomas y las clases públicas, porque yo no te puedo explicar la cantidad de gente a favor que va y nos dice, che, muchos jubilados. Eso a mí me flasheó un montón. Un montón de jubilados que vienen a bancarnos y que cobran la mínima. Ayer también, por ejemplo, estábamos cortando ahí la calle Pony Rivadavia, se acerca un jubilado que fue bancario toda su vida, un sector que cobra bien. Entonces él no cobraba la mínima, pero dijo, estoy vendiendo cosas para llegar a fin de mes. O sea, incluso los jubilados que tuvieron la oportunidad de tener un trabajo con derecho a lo largo de su vida, están haciendo lo posible para llegar a fin de mes, pero... Y vos fuiste Sí. y le dijiste, básicamente, si te recortan el 30% del salario, yo estaría con vos. Es que para mí, en esto nuevo que está surgiendo, hay que acompañarlo con otros valores. Yo creo que es momento de pasar a la ofensiva en ese terreno también. Porque en ¿Y cómo sería? Y bueno, porque en este momento el individualismo es la ideología oficial del Estado. Lo pregonan. El sálvese quien pueda. Si el de al lado se cae, le piso la cabeza para avanzar yo. Incluso cuando uno analiza el concepto de libertad que ellos tienen, es un concepto de libertad donde el otro es enemigo de mí, ¿no? La famosa frase de
mi libertad termina donde termina la del otro, a mí Sí. nunca me gustó mucho porque pone en el otro un límite de tu libertad, ¿no? Entonces siempre ve en el otro un limitante para desarrollar tu propia libertad. Y para mí, la libertad es colectiva, digamos, o sea, porque la sociedad además funciona de esa forma, a través de la cooperación, a través de la solidaridad. Entonces yo creo que en ese punto de vista, cuando a Feynman, igual Feynman no tiene problemas salariales, pero era una forma, digamos, de llevarlo a ese terreno, de que nosotros como estudiantes, o sea, apoyamos a los docentes porque además es nuestra educación, pero también somos solidarios y también somos solidarios con los jubilados, como somos solidarios con los trabajadores de la salud, por ejemplo, que el 22 van a realizar una movilización. Entonces, para mí esto nuevo que está surgiendo tiene que ir acompañado de todos esos valores que discutan de frente contra la visión esta individualista, mercantilista, de que todo se puede medir en función del intercambio y la oferta y la demanda. Incluso a Milei le preguntaron el otro día sobre el amor y el chabón responde con una visión Economicista, economicista. La verdad es una concepción muy triste de la vida, pero no solo triste, sino que peligrosa también, porque si todo está ordenado en función de la lógica del mercado, es un problema, ¿no? Quiero ver si lo puedo buscar porque fue muy impactante ese momento donde vos básicamente él te dice, pero ustedes ¿qué es lo que quieren? ¿A dónde quieren llegar? Era la pregunta, ¿no? ¿Quieren generar un caos? Y vos le decías, no, está pasando esto, hay un 30% de recorte de sueldos, ¿qué pasaría si te recortan el sueldo? Hay un momento donde él Sí, queda descolocado. queda descolocado, Sí, tal cual. pero queda descolocado no de una manera chicanera, sino de que le moviste el eje. Y me parece que ese momento es medio representativo de lo que hizo todo el movimiento estudiantil a nivel general, ¿no? A nivel social. Que fue, la sociedad estaba discutiendo de una manera y vino un movimiento estudiantil que dijo, sí, pero lo puedes ver de esta otra manera. Y cambia totalmente el eje. Entonces queda en offside el gobierno cuando trata de volver a la antigua lógica de ponerte en la otra forma de discusión. Por eso me pareció tan novedoso. Como que dije, es refrescante esto. ¿Viste cuando ves algo que decís? Sí. A diferencia de lo que me pasa, no sé, estuve hablando de la interna del peronismo esta semana, Eso es que me da una paja terrible. Paja mal. Y de repente digo, no, cuando veo los estudiantes digo, es que hay algo distinto. O sea, me interesa, es algo para profundizar, hay algo novedoso. A ver, si lo puedo encontrar. Voy a hacer una cosa que es buscar al aire esto. ¿Cuándo fue que lo hice, Sof? ¿Te acordás? Y yo estoy en la misma búsqueda. ¿Cuándo la verdad. había Y sido? además el nombre que le pusimos al archivo, andás a ver, ¿no es cierto? No, ya no tengo Y idea. bueno. Che, y ayer fuiste a La Nación Más. ¿Cómo te fue en el debate TN. ese? En TN, a dos voces. Hoy vuelvo a TN con estás Ramiro como- Marra. Muy bueno, ¿Y qué pochoclos. onda? Es como... Y bueno. Es como un trabajo... Vos tenés una buena paciencia igual. Te ¿Sabés hacen que sí? trabajar la paciencia. Además, como estoy sin dormir, Claro. es como que me perturba todo muy poco, ¿viste? Claro, Estás como todo en un gran sueño. Sí, claro. estoy ahí. Siento que este fin O de sea, estoy semana- convencido que nuestra pelea es lo más legítimo que hay. Entonces, con esa tranquilidad, ¿Cómo hay se que llama? encararlo. ¿Te acordás cómo se llamaba el video de La Nación Más? ¿Cómo No, para encontrarlo? no, porque lo que pasa es que hubo algunos que se llamaban como el de... Bueno, O sea, no quizás importa. puedes buscar, sí, no, yo creo que ya está. Bueno, si pueden encontrarlo ustedes, genial. Y hay algo que me sorprende, Luca, que es que tu arroba es Luca Bonfante de 98. ¿Eso quiere decir que vos naciste en 1998? yes. Cumplí años la Yo semana soy pasada. viejísima. Feliz cumpleaños. espectacular. La toma. Y contame algo de tu idea de la... O sea, vos militás en el PTS. Sí, con Miriam Bregman. Con Miriam. Ujú. ¿Qué tipo de país tenés en la cabeza? ¿Qué te imaginás? O sea, veo como una pregunta muy macro que a veces le hago a Sí. Miriam Bregman y también me mira como, bueno, pero ¿qué te imaginás como país? Vos sabés que la discusión para mí en la universidad está totalmente ligada a esa pregunta, porque si uno ve, en la Argentina hay 62 universidades nacionales. Es un país que tiene 2 millones de estudiantes universitarios, tiene una infraestructura, laboratorios, hospitales. Entonces, la verdad que cuando me preguntaban también en otros medios sobre la universidad, yo las contestaba también ligándolo a qué modelo de país tengo yo, porque imagínense si esas 62 universidades nacionales se empezase a discutir de forma más colectiva cómo planificar todos los recursos que tienen. Por ejemplo, ligándolas a los sectores productivos. No sé, por ejemplo, viste, en Neuquén hay una fábrica bajo control obrero que es Anón, ¿no? Que produce cerámicos. Sí. Y a veces tiene relación con la Universidad Nacional de Comahue, que está ahí cerca. Y, por ejemplo, cuando la fábrica pasa a estar bajo control de los trabajadores, empiezan incluso a cuestionarse esto de la producción, de cómo lo producen, para qué lo producen. Entonces, ya ahí creo que para mí hay que planificar la economía, o sea, de este país. Y yo creo que sin eso nos va a inundar la lógica del mercado
la lógica de la fuga de capitales y la deuda externa, que son las dos grandes aspiradoras de la economía que tiene este país. Y yo creo que sin cuestionar eso y sin pensar cómo dar vuelta a las prioridades del país, poniendo todo esto, ¿no? La ciencia, la técnica, los estudiantes, todos los profesionales, en coordinación con los trabajadores para hacer ese camino, me parece que es imposible terminar con el ciclo de endeudamiento, dependencia, decadencia, que este gobierno además vino a profundizar hasta el extremo en este país. Entonces yo me imagino un país de esas características, la verdad. Y hoy siendo 17 de octubre, te pregunto, ¿por qué no sos peronista, por ejemplo? Vos sabés que la mitad de mi familia es peronista. Mi abuela militó en los 70 en el peronismo, mi mamá es peronista, mi hermana también. Pero yo creo que hay una parte de la explicación que es que yo no viví, en primer lugar, el momento, si se quiere... o sea, yo cuando empecé a iniciarme en la vida política, me acuerdo, porque yo empecé a militar tipo 14, 15 años, el gobierno de Cristina estaba haciendo un acuerdo con Chevron, me acuerdo en ese momento que fue una discusión que no se revelaba hacia dónde, cómo iba a ser el acuerdo. La izquierda estaba muy en contra. La izquierda estaba muy en contra. Ese 2014 hubo una devaluación, estaba Axel Kicillof como ministro de Economía. Y después vino Macri, ¿no? Y yo siento que ese proyecto, la verdad que no tenía nada más para ofrecer, digamos, como salida al país. E incluso pasaron cosas durante todo ese proceso, analizándolo después con el diario del lunes, que a mí nunca me cerraron, por ejemplo, porque yo no entendía en el 2001 cómo se pasó la clase media de decir piquete, cacerola, la lucha es una sola, digamos, a 15 años después a decir, che, estos planeros no me dejan cortar la calle. Entonces yo siempre me cuestioné qué pasó en el lapso de esos 15 años para que un sector de trabajadores, incluso capaz en blanco, con mayores derechos, se haya dado vuelta de esa forma. Y ahí también me empecé a cuestionar cosas como, por ejemplo, el impuesto a las ganancias que puso el kirchnerismo, cobrándole a un sector de los trabajadores que capaz estaban un poco mejor, que generó esas divisiones. Entonces, no sé, y la verdad es que, dado cómo está el mundo, esto ya nos estamos yendo, digamos, capaz de dar otro programa. Pero la pandemia, las guerras en curso que hay en distintas partes del mundo, para mí se viene muy complicado y la verdad que recrear una circunstancia excepcional de precio alto de materias primas como fue el ciclo 2003 en adelante, a mí eso me parece utópico en este momento. Entonces yo creo que vamos a una etapa del mundo donde va a haber que definir de qué lado vamos a estar. Y ahí creo que hay dos alternativas. Uno es la resignación que nos lleva a esto, porque Milei ganó por eso, por decir, bueno, no se puede hacer mucho y por eso ganó este tipo. Y otro camino creo que no es fácil, pero que tiene más que ver con lo otro, ¿no? Con pensar justamente cómo planificar la economía con los trabajadores, cómo cuestionarse cosas que hoy son incuestionables, porque, viste, nosotros nos dicen, bueno, los trocos siempre hablan de la deuda, pero yo posta estoy convencido de que si nosotros como país no resolvemos el problema de la deuda externa, que el año que viene implica 10% del presupuesto, y el problema de la fuga de capitales, y vamos a seguir siendo un país que se le fuguen todos los recursos y que no pueda desarrollarse y que haya barrios que no tengan luz, que no tengan calle asfaltada. Sí. Y la verdad que, no sé, para mí vale la pena pelear por otra cosa. ¿Sabes que hay algo que me pasa cuando te escucho? Que es, primero me siento como un tío a las 4 de la mañana después de la cena de Navidad. Estamos todos así. Pero hay algo que me pasa que es que yo siento como que tenía unas ideas más parecidas a las tuyas y después... me fui. ¿Y después como... qué pasó, Nico? No, me fui como... No sé bien qué es lo que pasa, pero pasa algo. No Te sé aburguesaste, quizás. No sé. No diría eso. Yo tampoco. Bueno, supongo que sí, un poco sí. Pero como una idea del centro en donde de repente valoro mucho como los consensos generales, ¿no? Como que digo, y tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas. Entonces, pero bueno, cuando hablas como que me vuelve esa llama. Pasa que nos la quieren dar para mí. Entonces yo no o sea... ¿Quién? Y el plan de Milei nos quiere borrar. Entonces, yo ahí no veo consenso posible. O sea, dialogando con lo que planteás vos, yo creo que el plan económico de él sobran 35 millones de argentinos, sobra la universidad pública, sobra la salud pública. Entonces, yo estoy convencido de que hay un sector del poder en la Argentina que nos quiere finiquitar. O sea, con todo un concepto amplio, ¿no? Sí, en que ese quiere un sentido. país chiquito. Sí, que solo exporte alguna que otra materia prima. Bueno, yo veo lo que haces vos, el laburo del litio, me parece muy, muy bueno eso. Yo soy consumidor de tubo, además. Qué bueno. Entonces... Acá están los zurdos empobrecedores que nos miran. Hay un sector del poder económico en la Argentina que no nos quiere borrar. Entonces yo sé que con eso no se va a poder consensuar.
No se va a poder consensuar. Y por eso la verdad que me da un poco de bronca cuando veo, no sé, a la CGT y eso, viste, yendo a Casa Rosada a negociar la reforma laboral porque hay que generar consenso, rosqueando la ley base para que sea menos mala. Nos están cagando, o sea, no, y ahí me parece que hay que poner los puntos y esto que está surgiendo el movimiento estudiantil, que claramente desbordó a lo que le gustaría a la CGT, que dicho sea de paso no dijo nada todavía de todo lo que está pasando. Bueno, yo creo que muestra un poco por dónde hay que ir. ¿Y te imaginas que este movimiento estudiantil, yo lo que veía los otros días es, decía, che, acá veo liderazgos del futuro, no sé. ¿Vos ves que hay algo de eso? Por lo menos también los escucho discutir y entre ustedes me parece que tienen como una... No sé, tiene una posibilidad de discusión que me parece valiosa, ¿no? Para mí ahora lo que está pasando es que hay en el movimiento estudiantil una solidaridad de trinchera. ¿Viste? Entre los que estamos en la toma de la facultad, en las clases públicas, se está desarrollando otra subjetividad, incipientemente, pero que es zarpada. Y yo creo que sí, o sea, colectivamente siento que está surgiendo algo nuevo. Y de esa colectividad, bueno, saldrán algunos compañeros, compañeras que capaz tengan más voz que otros, pero yo siento que es parte de algo mucho más grande, ¿no? Generacional. A mí me flashea eso, ver la Universidad Nacional de San Luis o lugares que nunca en su vida tuvieron una asamblea organizarse. Entonces yo creo que lo nuevo es de lo colectivo y yo la verdad me siento parte de eso. Viste que ahora los medios están hablando de una grieta entre estudiantes. Dicen como que unos quieren seguir con la toma y otros la quieren levantar o que, no sé, pero hay como una idea de... El tema es que las tomas son con clases públicas y parciales, eso. Yo vengo de hacer algo ligado a una materia recién. Entonces, las tomas son con clases públicas. Y están las asambleas que son masivas, las que puede participar todo el mundo, y ahí se discute cómo se sigue, pero las clases públicas está llena de estudiantes y tienen un apoyo tremendo. O sea, ahí todo eso que la grieta, qué sé yo, es humo del gobierno que ahora va a apostar a dividir, a separar a los estudiantes uno contra otro, a los estudiantes con los docentes, a los estudiantes con los vecinos de las facultades. Ahora se viene para mí la etapa en donde el gobierno va a querer separar al activismo, por así decirlo, del resto. Y yo creo que para todos los estudiantes que nos estén viendo, ese punto es clave pensarlo en cada facultad, porque hay que tender lazos, sí o sí, entre los que van a la asamblea y los que no, que apoyan, pero no pueden ir a la asamblea porque laburan o viven lejos, entre los que van a la asamblea y los vecinos. O sea, ese puente creo que es vida o muerte en este momento. Y hay algo de lo que te decía Feynman el otro día, te decía, no te entra en la cabeza que el gobierno, que Milei está diciendo que la educación pública va a seguir. Sí. Pero hay un punto ahí que es interesante, si yo lo uno con tu idea de cuál es el plan del gobierno, pareciera haber una estrategia bastante... que es más finita que eso, que es decir públicamente que la universidad pública sigue, pero después sacarle los recursos para que funcione y que termine siendo una cáscara. Bueno, es que ayer en TN yo planteaba algo que para mí es muy gráfico, porque el plan al inicio del gobierno era liquidar la universidad de un golpazo, ¿no? Porque le sacó los recursos de funcionamiento, de salario, todo. Después del 23 de abril, ¿no? Tuvo que ceder las partidas presupuestarias solo de funcionamiento, es decir, que se prende y se apaga la luz, básicamente, que se pueda limpiar, etcétera. Sí. Entonces, como se dio cuenta que no la puede destruir de un golpe, está apostando a ahogarla, o sea, una muerte por inanición, podríamos decir. Entonces, la estrategia que tiene es esa porque, a ver, que los docentes pierdan el 30% de poder adquisitivo en un año es eso. Claro, o sea, pero por eso cuando Milei dice la universidad pública está garantizada, en algún sentido literalmente es verdad, pero si miras un poquito atrás, no es verdad. Bueno, igual a mí me parece interesante que lo diga porque el año pasado no lo decía. Bueno, la semana pasada no lo dijo, creo que el sábado dijo, no, igual no ayuda a la movilidad social ascendente, es los pobres financiando a los ricos. Eso significa que está surtiendo efecto. Sí, yo creo que sí. Bueno, nada, eso. Siento que lo encontraron ni en pedo. No. No lo buscaron. ¿Lo buscaron? Sí, lo busqué y no lo encontré. Ok, bueno. Seguimos adelante. ¿Pero qué hora es? Creo que estamos para... Ya son las 12:05. Por eso. No, yo más que nada agradecerte que hayan venido. A ustedes. Sindor, que es importante. Y en medio de armar bombas molotov y fumar porro, es como difícil. No, yo no puedo fumar porro, ahora me muero. ¿Te imaginas ahí como los tipos todos fumados armando bombas? Es una imagen de la Facultad de Filo. No, gracias en serio. Posta, a mí me resulta muy gratificante escucharlos. Me parece importante lo que están haciendo, boludo. Me parece importante no solo lo que están haciendo las facultades y las asambleas y la movilización, sino que vayan a lugares,
que vayan, que den discusiones, que demuestren que son lo que son y no lo que los medios quieren que ustedes sean. A mí todo eso me parece emocionante, ¿viste? Me pasa, lo digo y me emociona en el camino, boludo. El tío Nico. Soy un tío emocionado, orgulloso. Pero sí, no, me parece que está buenísimo. Así que gracias, posta. No, gracias Un placer. a Tubo, a todos acá, también a los Ahí están, compañeros atrás. Tubo está del otro lado. Gracias por estar ahí, a todos los que están en el chat.